Doy muchas gracias al Señor, amados hermanos, por estar esta tarde en su presencia, cómo no, juntamente con ustedes, la Iglesia del Señor, aquí en Marchena. Me siento muy a gusto, yo y mi compañera, en la presencia de Dios, juntamente con vosotros, para que Dios nos bendiga a nosotros, juntamente con ustedes, con la bendición del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bueno, amados hermanos, como ha dicho el siervo, el Señor está aquí. Está aquí, hermanos, para tratarnos, para bendecirnos, para hacernos bien. Yo me presento de esta manera a ustedes, con lo que voy a expresar en la palabra, no es un mensaje, pero me presento de esta manera a ustedes, hermanos, porque ustedes son del Espíritu, no son de la carne. Nosotros somos del Espíritu. Gloria al Señor. El apóstol Pablo en Romanos 15, 18 y 19 se dirige a los romanos y les dice, amados hermanos, no sabe de hablar sino en Corintios les dice, no sabe de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Con la palabra y las obras, y con señales, prodigios, maravillas, en el poder del Espíritu de Dios. El apóstol, amados, administraba con la palabra, pero también administraba con el Espíritu, porque la palabra y el Espíritu van juntos. Gloria al Señor. Amén. Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5, se dirige y les dice, mi evangelio entre vosotros no consistió solamente en palabra, sino también en poder del Espíritu de Dios. ¡Amén! La palabra y el Espíritu iban juntos en el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor. Amén. A los corintios, fundador de dicha iglesia, también se dirige a ellos una carta. En el capítulo 2, versículo 1 dice, Corintios, cuando estuve entre vosotros para hablaros del testimonio de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Amén. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Yo tengo una palabra rica. Gloria. Tengo un tema doctrinal muy importante, muy rico. Amén. Gloria al Señor. Amén. De mucha bendición. Gloria al Señor. Amén. Lo que les voy a predicar yo, hermanos, no lo he recibido de hombres, no lo he aprendido de libros, lo he recibido del cielo. Amén. Ha sido una revelación del Espíritu Santo a mi vida personal. Pero yo lo he recibido de rodillas, hermanos. Amén. Lo he recibido trabajando en el campo.
Le he recibido, hermanos, pastoreando. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y quiero compartir esta tarde con ustedes, amados hermanos, la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a leer, a abrir el tema en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28, 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Bien, Hechos 10, 38. Leemos la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Vamos a presentar la palabra, hermanos, y a presentarla a mí, pero primero, por favor, el hermano que toque ese corito que ha empezado al principio, ese corito, porque ahora se ha abierto el culto, y vamos a estar un poquito orando al Señor, pidiendo Aleluya. que el Señor se apodere, que el Señor nos administre en esta tarde. ¿Cómo quieres? Sí, sí, primero. Bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. Te doy muchas gracias, Padre, porque me permites estar con tu iglesia, mis hermanos, en esta tarde, Padre. A mí, a mi compañera, Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta bendición, por esta oportunidad que me concedes poder estar en tu presencia.
Sé bienvenido, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Derrámate como ríos, Espíritu Santo. Viento recio sopla. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Toma el control. Toma la dirección. Envuélvenos en tu presencia, en tu gloria, en tu poder. Señor, unge este culto. Unge esta reunión con tu Santo Espíritu y poder. Inviste desde lo alto esta reunión, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros a recibir el poder del Espíritu Santo, la unción renovadora de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Ahora tu poder, ahora tu unción, ahora rompe cadenas, barreras, ataduras, opresiones, depresiones. Ven, aleluya. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Otro corito, hermano. Hermano, hermana, estamos delante de la presencia de Dios. Deleítate, abre tu corazón. Envuélvete en la presencia de Dios. Tenemos que entrar dentro. Fuera no hay nada. Afuera no hay nada. Entra dentro, hermano y hermana, y encuéntrate con el Señor.
Están ustedes preciosos para escuchar y recibir la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos. Hemos leído en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ir al principio del tema y partiremos desde el principio, desarrollaremos el tema, la palabra de Dios, para que ustedes en esta tarde puedan entender, comprender la palabra y lo que Dios quiere compartir con vosotros, su amada iglesia. Amén. Vamos al principio, hermanos. Ustedes saben que hay 4 evangelios. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente 2 redactaron literalmente el engendramiento del Señor Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo se originó? Amén. Amén. Fueron, amados hermanos, Mateo y Lucas. De los 4, solamente 2 evangelios, 2 escritores fueron los que redactaron el engendramiento del Señor Jesús. Mateo dice que antes que se juntase José y María, que María había engendrado del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y como José era justo, quiso dejarla secretamente. Pero un ángel en un sueño le dijo: José, no temas recibir a María, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lucas lo redacta él mismo, pero de diferente manera. Dios envía a su ángel a María, a esa mujer, para darle el mensaje, la salutación de parte de Dios, y le dice: has sido escogida entre todas las mujeres para que de ti nazca el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y esta mujer le dice: bien, pero yo no conozco varón. Dice el ángel: no temas, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y la sombra del Omnipotente te cubrirá con su poder, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Sin duda ninguna, amados hermanos, que quien engendró en el vientre de María al Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Aleluya. Quien diseñó el hermoso cuerpo del Señor Jesucristo en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Hermanos, el tema de este mensaje es el siguiente: ¿qué relación tuvo Cristo con el Espíritu Santo los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Qué relación tuvo Cristo con el Espíritu Santo? Ese es el título del mensaje, de la palabra, del tema del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados hermanos, Jesús nace y la Biblia, amados hermanos, guarda silencio hasta los 12 años. Que el Señor Jesús vuelva a aparecer en el templo. Cuando José y María van a adorar al Señor al templo, vuelven y ellos se queda el niño Jesús allá en el templo, le buscan y van a buscarle y le encuentran allí en el templo a los 12 años. La Biblia guarda silencio otra vez respecto al Señor Jesús y vuelve a aparecer, amados hermanos, a los 30 años. Cuando Juan el Bautista viene al pueblo bautizando en las aguas para el perdón de pecados. Juan fue enviado delante del Señor para preparar el camino al Señor. Y vino bautizando al pueblo de Israel
en las aguas para perdón de pecados. Amén. Pero, amados hermanos, el Señor Jesús fue al bautismo de Juan como un judío más, como un israelita más. Y, amados hermanos, el Señor no llevaba campartas diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy Yeshua, el que vosotros estáis esperando. No, fue como un judío más, como un israelita más al bautismo de Juan. Amén. Cuando Juan le dio, le dice: Señor, tú tienes que bautizarme a mí, ¿vienes a mí? Y el Señor Jesús le dijo: deja que cumplamos toda la justicia. Amén. Juan le bautizó en las aguas del río del Jordán, literalmente, al Señor Jesús. Pero dice la Escritura que al salir el Señor del bautismo miró hacia arriba y vio los cielos abiertos y al Espíritu de Dios que descendía sobre su persona en forma de corporal de paloma. Y la voz de Dios Padre que dijo: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. El Espíritu Santo, amados hermanos, no vino al Señor Jesús en las aguas del bautismo para hacerle una visita de cortesía y marcharse. No, vino a quedarse con Él, vino a residir con Él, vino a estar con Él los 3 años restantes que al Señor Jesús le restaba servir al Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, Juan fue quien identificó a Israel que Jesús era Yeshua, que era el Salvador, que era quien ellos estaban esperando. Fue Juan el Bautista. Amén. Pero, amados hermanos, Juan eran parientes en la carne, pero no se conocían. No habían tenido contacto físico, gloria al Señor. Por primera vez era allí en el río del Jordán, en el bautismo, es cuando se conocieron físicamente. Amén. Entonces Juan no le conocía. Entonces se hubiera podido equivocar Juan el Bautista, que tenía que identificar a Jesús al Salvador por azar, por esto o aquel. No, amados hermanos. Juan recibió una señal del cielo, una señal de Dios Padre para identificar a su Hijo, para anunciar a su Hijo y que no hubiese equivoco, ni hubiese nada raro. Gloria al Señor. Aleluya. Un poquito antes que el Señor viniese al bautismo, Juan ya lanzó unas palabras y dijo: hay uno entre vosotros, el cual yo encorvado no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Juan ya lo anunció. Hubiese podido haber la posibilidad de que hubiese habido un impostor diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Amén. Pero, amados hermanos, Juan recibió una señal de Dios para identificar a su Hijo Jesucristo, para que Juan no se equivocara, para que no hubiera lugar a error ni a equivocación. Dice Juan, amados hermanos, en su libro, dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas venir el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el Hijo de Dios, ese es el Salvador del mundo, ese es Yeshua. Amén. Sobre quien veas venir el Espíritu de Dios y que permanece sobre él, ese es. Amén. Gloria al Señor. Y dice Juan: yo lo he visto y doy testimonio de ello. Amén. Gloria al Señor. La señal, hermanos, era sobre quien Juan viese venir el Espíritu Santo y que permanecía sobre él. Ese era.
el Hijo de Dios. Amén. Ese era el Salvador del mundo. Aleluya. Ese era Yeshua, quien los judíos Amén. estaban esperando. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Seguimos, amados hermanos, con el tema. Vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan 4, amados hermanos. Libro de Juan 4. El tema. No, perdón, Lucas. El tema, ¿qué relación tuvo Cristo con el Espíritu Santo? Lucas 4, hermanos. Lucas 4. Leemos la palabra del Señor. Amén. Dice literalmente Lucas 4, 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. 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 Jesús lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. El Señor Jesús, amados hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. Experimentó la llenura del Espíritu Santo. Amén. No les estoy hablando de los apóstoles, de Pablo, no. Les estoy hablando del Maestro, del Señor Jesús. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 Miren, hermanos, sobre el primero que vino el Espíritu Santo no fue sobre Pedro ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo. El primero que vino fue al Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Pero miren, hermanos, ustedes, yo sé que lo saben. Ustedes saben que el Señor Jesús es Dios. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Pero ¿sabían que también el Señor era todo hombre? Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Pero el Señor, hermanos, tuvo esa relación con el Espíritu Santo no como Dios, pero sí como hombre. Amén. Amén. Como Dios, ¿qué necesidad tiene el Señor de ser lleno del Espíritu Santo si Él es Dios? Pero Él era todo hombre, hermanos, y Él fue lleno del Espíritu Santo como hombre. Amén. No como Dios. Como hombre, el Señor dependió en todo y por todo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amados hermanos, el Señor, sobre quien vino primero el Espíritu Santo, fue sobre el Señor Jesús. Acá, Lucas 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. Lucas se escribió 3 años antes que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, versículo 4, ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo fue en los Hechos en el capítulo 9, cuando lo llevaron allá a aquella casa, que quedó ciego, el Señor le apareció en el camino y lo metieron allá. Fue Ananías, un discípulo anónimo del Señor, para que le pusiese las manos, recobrase la vista, y literalmente dice: y fue lleno del Espíritu Santo. Sobre quien vino antes el Espíritu Santo, hermano, fue sobre la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Hermanos, vean la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, la importancia de tener una relación
con el Espíritu Santo. Si fue el Señor, hermano, y como Dios, como hombre, tuvo esa relación, tuvo esa llenura del Espíritu Santo, ¿qué seremos tú y yo? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, el Espíritu tomó al Señor y le llevó al desierto, donde estuvo 40 días en ayunas, y a los 40 días tuvo hambre. Se le apareció Satanás, le venció, y amados hermanos, vamos, Lucas 14, amados hermanos, el Señor salió del desierto de vencer a Satanás, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Amén. Amén. Jesús, el Señor, venció a Satanás en el desierto. Salió del desierto a Galilea, pero dice que el Señor iba en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Digan aleluya. Aleluya. Griten gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, iba en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y ya glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 El Señor Jesús inició su ministerio de predicación, de esparcir el Evangelio, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, amados hermanos, en Israel a los 30 años. Pero no sin que antes viniese el Espíritu Santo, como hemos leído en Hechos 10:38, cómo Dios ungió al Señor con el Espíritu Santo y poder. Amén. Amén. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Lucas 4, hermano, Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Él empezó su ministerio a los 30 años, pero hasta que no vino el Espíritu Santo y lo ungió para este fin, no inició su ministerio. Amén. 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 Hermanos, aquí el Señor empezó su ministerio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Predicó en todo Israel. Ciudades, capitales, aldeas, pueblos. Constituyó muchos discípulos. De los discípulos, amados hermanos, seleccionó 12 hombres, que fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los hombres que estuvieron con el Señor Jesús desde el inicio de su ministerio. Amén. Quiere decir que fueron testigos de Cristo, porque estuvieron presentes en los milagros, en las señales, en las predicaciones, en las declaraciones, desde el inicio de su ministerio. Amén. Amén. Amén.
Por eso el Señor Jesús en el libro de Juan, amados hermanos, les dijo, aleluya, cuando venga el Espíritu Santo, el cual yo enviaré, procedente del Padre, Él dará testimonio de mí. Y les dijo a los apóstoles, y vosotros también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amados hermanos, Dios seleccionó a los apóstoles para estar con el Señor Jesús. Vamos al libro de Juan, amados hermanos. Libro de Juan 14. Aquí el Señor Jesús, amados hermanos, les habló a los apóstoles por primera vez abiertamente del Espíritu Santo y los relacionó con el Espíritu Santo. Juan 14, hermanos, el Señor Jesús, Juan 14 les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Hermanos, el Señor se dirigió con estas palabras a los apóstoles a los 2 años y medio que los apóstoles estaban con el Señor. Los apóstoles, hermanos, habían dejado todo por el Señor y por seguirle, incluso los que estaban casados, mujer y hijos. Gloria al Señor. Amén. Y a los 2 años y medio les dice estas palabras. Amén. Amén. Amados hermanos, les dijo el Señor que Él se marchaba, que Él volvía al Padre, que Él retornaba al lugar de su procedencia, que el Padre lo había enviado y que Él vino a hacer una obra, pero que la había terminado y que se marchaba. Y cuando los apóstoles escucharon y oyeron del Señor que los dejaba, que se marchaba, que retornaba al Padre y que los dejaba aquí solos, amados hermanos, se angustiaron, se atribularon, se hundieron, amados hermanos, porque dijeron, 2 años y medio le hemos dejado todo y ahora nos deja, se marcha, nos abandona. Gloria al Señor. Pero el Señor, viéndoles, amados hermanos, cómo se encontraba, les dijo, no temed, porque yo no os dejo huérfanos. Amén. Yo no os dejo huérfanos. Gloria al Señor. Amados hermanos, el Señor en el libro 14 de Juan 15, 16, 17, hay atacados. No deja nada suelto, gloria al Señor. Él vino, terminó su obra y tenía que volver al Padre, de donde había provenido, gloria al Señor. Y amados hermanos, el Señor les dice a los apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Amén. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, de aquí el Señor entró en el huerto de Getsemaní. En Getsemaní, amados hermanos, prendieron al Señor Jesucristo. Lo juzgaron, lo condenaron, Pilato, y lo crucificaron y el Señor murió. Pero, amados hermanos, el Señor resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Y el Señor fue a buscar a los suyos, a los discípulos, gloria al Señor, a los apóstoles, gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, el Señor, amados hermanos, les dijo que fueran a Jerusalén, que Él iba delante de ellos, que había resucitado y iba delante de ellos, gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, el Señor dice que se estuvo manifestando a ellos durante 40 días después de resucitar con señales indubitables, gloria al Señor. Amén. Hubieron 4 apariciones del Señor Jesús a los apóstoles después de resucitar. 2 estando en casas cerradas, otra en el camino de Maús, y otro, amados hermanos, en el lago donde Dios apareció, que estaban pescando, los reunió y los confortó, les abrió la mente y los comisionó y les dijo: id a Jerusalén y no os mováis hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. En otras palabras, les dijo el Señor: id y no hagáis nada, porque no podéis hacer nada. Porque de la muerte y resurrección del Señor Jesús, como dice, y dirán al pastor y las ovejas, cada uno se marchará por un sitio. Es lo que ocurrió a los apóstoles. Estaban confundidos, llenos de temor, llenos de miedo. Satanás los tenía aprisionados. Por eso les dijo el Señor: id y no hagáis nada, porque en esas condiciones no podéis hacer nada hasta que no seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Amén. Ellos fueron, el Señor Jesús también fue, amados hermanos, y entramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Esa fue la última promesa de poder que el Señor les dio a los apóstoles, y les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, no antes, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Les dio el Señor las promesas
de poder. Gloria al Señor. El Señor ascendió en la nube de gloria, se marchó al cielo. Ellos volvieron, amados hermanos, y en el capítulo 2 dice que estaban juntos en unánime. Gloria al Señor. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que empezó a soplar. Y se llenó la casa de la gloria de Dios. Y se la repartieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno. Y el versículo 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria al Señor. Ahí, en el aposento alto, ahí vino el Espíritu Santo. Ahí recibieron las promesas de poder del Señor Jesucristo les dijo. Y seis investidos de poder desde lo alto, y que vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Ahí, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles. Gloria al Señor. Y al ese el estruendo despertó la curiosidad de toda la ciudad de Jerusalén. Habían muchas naciones allí en aquellas fechas para celebrar la fiesta del Pentecostés, y al hacerse el estruendo fueron allá. ¿Y qué es lo que se encontraron, hermanos? Lo que la palabra de Dios dice. Los apóstoles, 120 personas llenas del Espíritu Santo, hablando 20 idiomas diferentes. ¿Amén? Amén. 20 idiomas diferentes que los judíos, los apóstoles, no sabían lo que estaban hablando en otras lenguas. Pero las naciones que estaban allí escuchándoles sí que entendían lo que estaban hablando en esas otras lenguas. Gloria al Señor. Y por eso dijeron, ¿qué es esto? ¿No son todos varones galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas nativas en las que hemos nacido? Y enumeran 20 idiomas diferentes que los apóstoles estaban hablando. Digan aleluya. Aleluya. Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hubo otro grupo, hermanos, que estos fueron los judíos, que dijeron, estos están ebrios, están borrachos. Amén. Amén. Confundieron la venida del Espíritu, la llenura del Espíritu, la manifestación del Espíritu, con están ebrios, están borrachos. Amén. Amén. Gloria al Señor. En Israel no había habido un derramamiento general del Espíritu Santo. Era la primera vez. Por eso los judíos no tenían conocimiento, se acercaron a algo desconocido, y lo más que se asemejaba a lo que ellos estaban viendo era a personas bajo el efecto del alcohol. Y por eso dijeron, estos están